¿no? Porque antes del partido contra Australia tenía en la mente ante los serbios parar al que en su mente sería el cuadro titular que debutaría en la justa de verano el próximo 11 de junio ante Sudáfrica, pero en esta charla con el cuerpo técnico, igual y por los momentos de algunos jugadores, sobre todo físicamente, aunque el Vasco dice que física, atlética y mentalmente están en el mejor nivel, creo que se quieren esperar con algunos, ¿no? Me parece que César el Cachorro Montes puede ser uno de ellos, que envió minutos ante los Socceroos, pero de lo contrario, no sería uno de los jugadores que quieres arriesgar en un partido de preparación ante una selección ofensiva, valiente, aguerrida, como es la de Veliko Paunovic, ahora a cargo de la selección de Serbia. Es el último compromiso que tiene el tricolor previo a la justa veraniega y, según entendí del Vasco Aguirre, quizás no sea la misma alineación la que presente contra Sudáfrica. La pregunta es, correcto, con base en tu feeling, ¿cuántos titulares podemos ver este jueves desde la Bombonera? Yo calculo de 8 a 9. Yo calculo de 8 a 9. Yo creo que en la mente de Javier Aguirre ya debe de tener a todos, pero seguramente algunos que vienen regresando de cirugía. Mencionaba el tema de la elevación, ¿no? Porque aquí estamos casi a 9,000 pies sobre el nivel del mar. A muchos les ha costado, sobre todo, tardas entre 10, 14 días para estar completamente climatizado con la elevación de la Ciudad de México, qué decir aquí en Toluca de Lerdo, hermano. Entonces, evidentemente le va a pegar mucho a los serbios, pero también le va a pegar a algunos que vienen de fuera de territorio nacional, me refiero. Gatillere, ¿tú qué opinas que el Vasco Aguirre no haya repetido alineación en estos partidos de preparación de cara a la Copa veraniega? Bueno, yo creo que precisamente él respondió hace rato porque su cuerpo técnico lo trae cortito, como él bien lo dice. Hoy el cuerpo técnico de Javier Aguirre creo que son más que los jugadores y la plantilla, ¿no? Hay fisios que intervienen también en las decisiones, hay doctores que intervienen en las decisiones, el preparado físico que si viene bien o no viene bien, y luego viene lo técnico-táctico, ¿no? Entonces hay demasiada gente que da su opinión de cuál jugador puede o no puede estar para jugar 90 minutos, ¿no? Entonces, a mí me parece que debería de haber ya estado una alineación un poco más definida, con esa envergadura definida de la que ya debería de estar. Me parece que ya contra Australia debería haber iniciado como lo que va a hacer ahora con Serbia, como dice Rodo. Un saludo, mi querido Galán de Galanes. Unos 7, 8 jugadores ya debería de haber empezado, ya debería de haber empezado, ¿no? Ahora darle el seguimiento contra Serbia para ya después el partido contra Sudáfrica, ¿no? Yo sí creo que debería de haber estado ya con una base interesante de jugadores. Digan lo que lo digan los fisios, los doctores, etcétera, ¿no? Y eso que estás comentando, Paco, te saludo, Lord, ídolo. Oye, Sexilio. A ver, decime una cosa, Paco, ¿y eso es bueno? Que los fisios, que la gente que trabaja fuera de cancha, ¿no? ¿Opinen? ¿Es bueno eso? Pregunto, soy medio antiguo yo. Lo que pasa es que sí vienen muchos de fuera, ¿no? Y mucha gente creo que también debe de decirle, oye, es que yo creo que físicamente no está del todo bien para jugar los 90 minutos. Él ya lo acaba de responder. Yo en lo personal me la jugaría ya con un inicio y luego a lo mejor medio tiempo y para afuera, ¿no? O de alguna manera ya saber qué cuadro titular en un 80% vas a utilizar, porque luego de repente no juegan todos con los que tú tenías pensados contra Australia, no juegan todos los que tú tenías pensados, y luego el día de la inauguración sacas un 11 titular diferente. Híjole, yo ahí ya no sé. Mira, vamos a repasar. Una pregunta para Rodo. Adelante, Juanjo, y ahorita repasamos una dinámica. Una pregunta cortita, perdón, Merca. Adelante, Rodo, vos que estás cerca del plantel, quiero medir un poco la temperatura de lo que vos viviste en las últimas horas casi conviviendo con el plantel de México, porque a mí no dejaron de sorprenderme algunas declaraciones que te dieron a vos antes del partido contra Australia, algunos futbolistas ya en el campamento mexicano diciendo podemos ser campeones del mundo. Algo que a mí me sorprendió porque obviamente que los jugadores tienen que aspirar a más, tienen que aspirar a ser el mejor mundial de la historia, pero de ahí a ser campeón del mundo o tenemos que ser campeones del mundo, creo que ni la selección de Francia daría una declaración de esa naturaleza y es la que la mayoría creemos que es el gran favorito. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Es una declaración impostada o realmente los jugadores creen que ellos pueden ser campeones del mundo? Se la creen.
Se la creen, Juanjo querido, te mando un fuerte abrazo. Acaba Abrazo de grande, finalizar, Rodo. por cierto, casi 2 horas el cierre de preparación. Primera vez que lo hacen a puerta cerrada, ahorita te respondo. Es la primera vez que lo hacen a puerta cerrada el día previo a un partido. Y me imagino que tiene que ver con lo técnico-táctico, ¿no? Claro. El cerrar balón parado, alineación. O sea, los movimientos que tendrá en mente Javier Aguirre, yo me imagino ante Serbia y seguramente a priori contra Sudáfrica. No me había tocado que fuera tan extensa la sesión de práctica el día previo. Eso por un lado. Ahorita los veremos salir aquí por el autobús oficial que está aquí en la Bombonera. Respondiendo a tu pregunta, sí me sorprendió porque no es muy común que te den una declaración así a nivel mundial, como bien dices. Ni Francia seguramente te da algo así. Acá lo que hay que rescatar es que es la mentalidad que está compartida entre varios jugadores. Yo recuerdo previo a Brasil 2014, cuando Miguel El Piojo Herrera toma esta selección mexicana, él sí hablaba de: para mí no quiero hablar de quinto partido porque es ponerte un techo. Yo vengo a competir y quiero ganarlo todo. Y algunos coincidían, algunos no. Principalmente los de años anteriores, de mayor experiencia, decían: hay que poner los pies sobre la tierra. Aquí lo que llama es que es algo en conjunto, ¿no? Y si recuerdas, Brasil, dirigida por Scolari, tenían el famoso término de la familia Filipao, ¿no? Cómo se veía este grupo, cómo se comportaba, la química del vestidor. Hoy lo veo como la familia Aguirre, ¿no? Por lo que todos los jugadores te dicen: somos una familia, vamos para el mismo lado, vamos a ser un mundial histórico. Es el abuelito Javier Aguirre, así lo dicen los jugadores, no que yo se lo esté diciendo. Rafa Márquez es el papá y algunos están en esa calidad, los de mayor experiencia como Guillermo Ochoa, que tiene 5 Copas del Mundo en su haber, será la 6ª, pero sí lo ven como una familia y esto sí me llama la atención y no quiero sonar a disco rayado porque igual y te lo dice 1, 2, 3, pero que todos los entrevistados te lo digan es porque lo compartes. Bueno, perfecto. Entonces volvemos después de la pausa para platicar más con Rodo Landeros y una dinámica de quién se va a llevar la carrera a la titularidad. Remember, Mexican National Team on Fox Deportes on this Thursday, Mexico versus Serbia, 10 p.m. Eastern Time, 7 p.m. Pacific Time, broadcast in English. Remember, you have options. Desde mi casa, su casa, la selección mexicana tuvo el entrenamiento previo a enfrentar a la selección de Serbia, el último compromiso de cara al inicio de la justa mundial que va a iniciar este 11 de junio entre el tricolor y Sudáfrica con un estadio azteca abarrotado, básicamente 90 y tantas mil personas presentes, y ahí están colocándose en el camión algunos de los jugadores como el Piojo Alvarado, quien amablemente se detiene a la foto, levanta el pulgar en señal de confianza y de que todo cool, todo bien, no habrá ningún problema. Pero tenemos que hablar también del asunto de la titularidad, que existen varias dudas en ciertos puntos de la alineación. Creo yo que arrancaremos después de ver algunos elementos del tricolor en la portería. Luis Romo, por cierto, se ve muy bien físicamente. Delgado a más no poder. Delgado. Es otro jugador. Ahora, hablaremos de esta dinámica. La carrera, Vero, la titularidad. Vamos al arco porque todo el mundo piensa que va a ser el Tala Rangel. Incluso la propia selección presentó un video con una caricatura de la trayectoria del futbolista mexicano. Eso nos puede dar un poquito de idea de hacia dónde va. Pero mira este gráfico. ¿Qué opinas? ¿Por cuál vas? ¿Quién crees que gana al final? Pues mira, por el tamaño, la corpulencia, siento que va a avanzar mucho más rápido el caballo de Tala Rangel. Está más choncho. Yo creo que Tala, a ver, esto es nada más, pues después de escuchar al Vasco con atención, siempre que sale a hablar sí, elogia a los dos, por supuesto, pero para mí el Tala venía siendo su titular. Incluso previo a la lesión de Malagón, era quien ya estaba tomando parte de ya ese cambio generacional en la portería y todo el 2026 vino siendo titular, excepto estos últimos, ya obviamente de cara al Mundial, pero yo creo que el Tala es el preferido de Aguirre, yo creo, pero yo he venido diciendo de hace rato que por muchas razones, experiencia, el 6º Mundial, la despedida, hay que darle la confianza, está en Europa, va a hacerme mucho. Juanjo, ¿coincides? No, para mí Memo Ochoa va a ser el... bueno, con lo último sí, que va a ser Memo Ochoa, no que lo merezca el Tala Rangel, porque el Tala Rangel cuando tajaba a todo el mundo lo llenaba de inseguridades, ¿no? Cada vez que le hacían un gol,
surgían los comentarios. De hecho, si hoy está el Memo Ochoa es porque el tal Arrangel, cuando tuvo su cuarto de hora, no dio la seguridad que tiene que dar un arquero. Lo primero que te tiene que dar un arquero es lo que da el Memo Ochoa, que este es el arquero de la selección de México. Me parece que ahora que llegó hasta esta instancia el Memo y atajó el último partido con Australia, para mí al menos en los amistosos será el Memo, y si responde bien tiene posibilidades de ser titular. Caballo que arremete quiere ganar. Veremos entonces qué ocurre. Lateral derecha, Lord, porque obviamente aparece Israel Reyes, quien lo pueden colocar en diferentes... El fútbol mexicano vive uno de sus momentos más intensos y apasionantes en los últimos años. La Copa del Mundo 2026 ya está a la vuelta de la esquina. El sueño de millones de aficionados que llevan décadas esperando ver a su selección brillar en casa pronto se convertirá en realidad. Y con esa emoción desbordante que apenas deja respirar, también llegan noticias desde los clubes que no pueden esperar. Porque el fútbol no se detiene ni siquiera cuando el mundo entero tiene los ojos puestos en el torneo más grande del planeta. El Guadalajara, uno de los equipos más queridos y históricamente más importantes del país, no es la excepción. Hay movimientos en el mercado de fichajes. Hay jugadores que hablan. Hay decisiones que se toman y otras que se postergan. Hay jóvenes que llaman a la puerta con fuerza y veteranos que demuestran por qué siguen siendo indispensables. Todo está pasando al mismo tiempo. Y los aficionados rojiblancos merecen estar al tanto de cada detalle, porque este Apertura 2026 se perfila como uno de los torneos más importantes en la historia reciente del club. Así que prepárate. Porque hay mucho de qué hablar. Y las noticias de hoy son de las que no puedes dejar pasar. Deja tu like y tu comentario sobre todos los temas que vamos a tratar a continuación. Porque la opinión de la afición siempre importa. Vamos a comenzar hablando primero sobre el mercado de fichajes del Chivas. Porque es sin duda el tema que más expectativa genera entre la afición rojiblanca de cara a la Apertura 2026. El Guadalajara lleva semanas trabajando en silencio, moviéndose con cautela en un mercado que no da tregua. Y la gran noticia que todos te están esperando es el anuncio oficial de Kevin Castañeda como primera contratación del torneo. Todo indica que el acuerdo ya está cerrado, que los papeles están listos y que solo falta el comunicado formal del club para hacer oficial la llegada de este jugador que viene a reforzar la plantilla de Gabriel Milito. La afición lleva días, con el corazón en la mano, revisando redes sociales, buscando filtraciones y esperando ese tuito, ese video oficial confirme lo que ya todos dan por hecho. La pregunta no es si llegará, sino cuándo se anunciará. Y esa espera tiene a más de uno royéndose las uñas con impaciencia. Sin embargo, lo que también hay que decir con claridad es que el Chivas no se limitará a una sola contratación para el próximo torneo. Porque las necesidades del equipo son evidentes tras el análisis de lo que fue el Clausura 2026. Y la directiva lo sabe perfectamente. El plan es seguir incorporando piezas que ayuden a Milito a construir un equipo más sólido, más competitivo, con mayor profundidad de plantilla. Ahora bien, hay un factor que está complicando el avance de las negociaciones para nuevos refuerzos. Y ese factor tiene nombre y fecha: la Copa del Mundo. Con varios jugadores del Chivas convocados a la selección mexicana, con el calendario trastocado, y con los representantes aprovechando el escaparate mundialista para negociar en mejores condiciones. Muchas operaciones están en pausa, esperando que termine el torneo, para retomarse con más claridad. Lo mismo ocurre con las posibles salidas del equipo. Ninguna decisión definitiva sobre jugadores que podrían abandonar el Guadalajara se tomará antes de que termine la Copa del Mundo. Porque tanto el club como los propios futbolistas quieren esperar a ver cómo se desarrolla el torneo antes de cerrar ninguna puerta. Es un escenario de incertidumbre que, lejos de ser negativo, en realidad abre muchas posibilidades para el equipo. Yo creo que la estrategia del Chivas de esperar al Mundial para definir el mercado es inteligente, porque permite tomar decisiones con más información y evitar errores que después son difíciles de corregir. Ahora bien, ya que hablamos sobre posibles llegadas al Chivas, hay un nombre que estuvo en el radar de Guadalajara, pero que parece haberse escapado antes de que pudieran concretar algo: Aldo Patricio de Nigris, hijo del querido exjugador rojiblanco Aldo de Nigris. El joven atacante ha venido brillando en las categorías formativas del Rayados de Monterrey, y se ganó el reconocimiento internacional tras una destacada actuación en la Copa del Mundo Sub-17.
celebrada en Qatar, en noviembre de 2025, donde demostró tener condiciones más que suficientes para dar el salto al fútbol profesional. Esa actuación encendió las alarmas de varios clubes en México, entre ellos el Chivas, que tiene una política clara de apostar por el talento nacional joven, para ir desarrollándolo dentro de su estructura. Sin embargo, quien se adelantó con movimientos precisos y determinantes, fue nada más y nada menos que Matías Almeida, el Pelado, que acaba de regresar al fútbol mexicano, para hacerse cargo del Rayados de Monterrey, y que desde el primer día, dejó claro que su proyecto, no pasa únicamente por los jugadores del primer equipo, sino que tiene intención de mirar con mucha atención lo que hay en la cantera. Según reportes del columnista bolero de Medio Tiempo, Almeida llegó a Monterrey observando absolutamente todo, no solo al equipo principal, sino también a los jugadores de formación, analizando perfiles y buscando talentos que puedan integrarse al proyecto desde el principio, y entre todos los nombres que llamaron su atención, el de Aldo Patricio de Nigris está entre los primeros de la lista. El plan del Pelado sería llevarlo a la pretemporada del primer equipo, para evaluarlo de cerca, y ver si está listo para dar el salto definitivo para el Chivas. Esta situación es una señal de alarma. Si quieren seguir siendo competitivos en la batalla por los mejores talentos jóvenes del país, tendrán que moverse más rápido en el futuro. Porque cuando Almeida está en el mercado, las cosas se complican para todos los demás. Yo creo que perder a Aldo Patricio de Nigris antes de haber podido intentarlo seriamente es una oportunidad desperdiciada, especialmente considerando el apellido que carga y el simbolismo que tendría haberlo visto con la playera rojiblanca. Cambiando de asunto, pero siguiendo con la línea del mercado de fichajes y las posibles novedades en la plantilla, hay una historia que tiene en vilo a propios y extraños, y que tiene que ver con uno de los jugadores más desequilibrantes que pasaron por el Chivas en los últimos meses, Brian Gutiérrez. El mediocampista ofensivo llegó al Guadalajara apenas hace 6 meses, en un movimiento que generó mucha expectativa, y en poco tiempo demostró ser exactamente lo que el equipo necesitaba: talento, desequilibrio, gol, asistencias, y una mentalidad ganadora que se contagia. Tanto brilló que rápidamente se ganó un lugar en la selección mexicana, lo cual dice mucho de su nivel y de la rapidez con la que se adaptó al fútbol azteca. Esa visibilidad, sin embargo, también trajo consigo el interés de varios clubes europeos que no tardaron en preguntar por sus condiciones y en tantear la posibilidad de ficharlo para el verano. El mercado europeo no perdona. Y cuando un jugador tiene la calidad de Gutiérrez, las llamadas no tardan en llegar. Pero según información revelada por el periodista César Huerta, fuentes muy cercanas al jugador han reiterado con claridad que Brian no tiene intención de salir del Chivas. Al menos no en este momento. Su postura es contundente. Acaba de llegar. Apenas lleva 6 meses en el club. Está cómodo. Está siendo importante, y no ve razón para dar un paso tan grande tan pronto. A menos que llegue una oferta verdaderamente extraordinaria, que supere todas sus expectativas económicas y deportivas. Irse del Guadalajara no está en sus planes para este mercado. Hay otro dato interesante que se suma a esta historia. El técnico Veljko Paunovic reveló recientemente que estuvo muy cerca de contratar a Brian Gutiérrez en 2 ocasiones distintas, tanto para el Chivas como cuando dirigía al Oviedo en España, y que por distintas razones, el fichaje no se pudo concretar. Ese antecedente habla de que el interés en Gutiérrez no es nuevo, que su calidad era reconocida desde antes, y que el Chivas fue afortunado de poder tenerlo finalmente en su plantilla. Pensando bien en todo esto, creo que la decisión de Brian de quedarse es la más sensata tanto para él como para el club, porque necesita continuidad para seguir creciendo, y el Chivas necesita su talento para pelear el Apertura 2026 con seriedad. Ahora vamos a hablar sobre otro jugador del Chivas que también está siendo protagonista. Aunque en este caso, la conversación gira alrededor de su futuro y de la posibilidad de que su historia, Guadalajara, pueda estar llegando a un punto de inflexión. Armando González, el conocido como La Hormiga. El lateral ha tenido temporadas muy destacadas con el Chivas y se ha consolidado como uno de los pilares de la defensa rojiblanca. Pero su nombre ha empezado a sonar con insistencia en relación con un posible movimiento hacia el fútbol europeo, específicamente hacia Rusia.
aunque González ya dejó claro que esa opción en particular no fue de su interés. En una conversación con la cadena TUDN, la Hormiga fue preguntado directamente si ya había jugado su última temporada con el Chivas. Y su respuesta fue honesta y equilibrada. Dijo que no sabe nada concreto, que su foco total está en el día a día. Que si llegara una oportunidad en Europa, estaría muy feliz porque es uno de sus sueños, pero que si no llega, también está más que contento en el Guadalajara. Fue una respuesta que no cierra ninguna puerta, que mantiene todas las opciones abiertas, y que demuestra la madurez de un futbolista que sabe exactamente dónde está parado, por el momento. Su cabeza solo tiene espacio para la selección mexicana y la Copa del Mundo, que es donde necesita estar concentrado. Lo del Chivas, lo de Europa, lo del mercado, todo eso vendrá después. Yo creo que Armando González tiene méritos más que suficientes para dar el salto al fútbol europeo, si se presenta la oportunidad correcta. Y el Chivas debería estar preparado para esa posibilidad. Porque retener a un jugador que sueña con Europa no siempre termina bien para ninguna de las partes. Ya que hablamos sobre jugadores rojiblancos con protagonismo en la selección mexicana, es obligatorio hablar sobre la situación de Raúl Rangel, conocido cariñosamente como Tala. Y la gran pregunta que toda la afición del Chivas y del fútbol mexicano se está haciendo en estos días: ¿será el titular en el arco del Tri para la estrella del Mundial contra África del Sur el próximo 11 de junio? Tala Rangel ha trabajado durante años para llegar a este momento. Ha sido constante, ha mejorado con cada temporada. Ha demostrado ser uno de los porteros más completos del fútbol mexicano, y se ha ganado a pulso su lugar en la selección. Todo apuntaba a que sería el guardameta titular del debut mundialista. Y la mayoría de los análisis lo confirmaban como primera opción de Javier Aguirre. Sin embargo, en los últimos días empezaron a circular rumores que pusieron nerviosos a más de uno. Algunos reportes sugerían que el Vasco Aguirre podría dar la sorpresa y optar por Guillermo Ochoa para el arco. En el partido, y no Guerel, lo que sería un golpe durísimo para Rangel y para toda la afición del Chivas, que lo apoya con tanto cariño. No obstante, hay una señal muy importante que inclina la balanza a favor del portero rojiblanco. La cuenta oficial de la selección mexicana publicó un video especial dedicado exclusivamente a Raúl Rangel, destacando su trayectoria, su esfuerzo y su camino hasta llegar al máximo nivel del fútbol. Ese tipo de contenido no se publica por casualidad, y en el del fútbol moderno, donde la comunicación institucional es muy cuidadosa y calculada, ese video dice mucho. Yo creo que Tala Rangel será el titular ante África del Sur, y que ese video no es otra cosa que una manera de la federación de preparar al gran público para esa decisión. Siguiendo con el tema del arco del Chivas, pero desde una perspectiva diferente, también es importante hablar sobre Óscar Ueli, el portero hispano-mexicano, que tuvo una actuación muy destacada durante la liguilla del torneo pasado, cuando tuvo que suplir a Tala Rangel, y lo hizo de manera admirable, ganándose el respeto y el cariño de los aficionados rojiblancos, con actuaciones de mucho nivel. Ueli no llegó al Chivas para ser titular de entrada. Lo sabe, y lo acepta con madurez, pero también sabe que en el fútbol las oportunidades hay que tomarlas cuando llegan. Y él lo demostró cuando le tocó entrar. En una entrevista reciente con el diario ATS, el guardameta fue muy claro al hablar sobre su papel para el Apertura 2026. Su mentalidad seguirá siendo la misma de siempre. Ir a cada entrenamiento con la mejor actitud. Dar el máximo en cada sesión. Y demostrarle al entrenador que él es el mejor portero del plantel, y que merece la titularidad. Es un mensaje de competencia sana, de profesionalismo, y de ambición bien entendida. Ueli no se resigna a ser el segundo portero para siempre. Y esa actitud es exactamente lo que un vestuario necesita para crecer. La competencia entre él y Rangel. Si es que Tala regresa del Mundial, sin la titularidad asegurada, puede ser un factor muy interesante y positivo para el Chivas. Yo creo que Óscar Ueli es un portero que tiene nivel suficiente para ser titular en muchos equipos de la Liga MX. Y que el Chivas tiene suerte de contar con dos guardametas de esa calidad. Mudando de asunto, y para cerrar este panorama completo del Chivas, en estos días previos al Mundial, hay que hablar sobre lo que está pasando con la pretemporada, y la manera
en que Gabriel Milito está armando los primeros trabajos de cara a la Apertura 2026. Con gran parte del plantel titular, en periodo de vacaciones o con la selección mexicana, el técnico argentino se ha visto en la necesidad de echar mano de los jugadores del Tapatío. El equipo filial del Chivas, que compite en la Liga de Expansión MX, para completar sus primeras sesiones de entrenamiento. El Tapatío ya inició su propia pretemporada bajo el mando de Pepe Meléndez, y varios jugadores ya pasaron por las evaluaciones médicas y físicas de rigor. Vladimir Moragrega, Enrique Ledesma, Brandon Telles, Diego Delgadillo, Rodrigo Parra, Daniel Villaseca, Matías Seindeías, Axel Leiva, Leonardo Sepúlveda y Raúl Nuño son algunos de los nombres que ya están trabajando. Milito ya convocó a varios de estos futbolistas de la cantera para unirse a los entrenamientos del primer equipo, entre ellos Robino Romero, Leonardo Jiménez, Jorge Guzmán, Diego Covarrubias, Raúl Martínez, Samir Inda, Hugo Mata y Diego Latorre. Para estos chicos, estas semanas son una oportunidad de oro. Tienen ante sus ojos la posibilidad de impresionar al cuerpo técnico, de demostrar que están listos para el primer equipo y de ganarse un lugar en la consideración del entrenador para el torneo que comienza. La pretemporada siempre es un momento crucial, y más en este caso, donde la ausencia de los titulares abre espacios que normalmente no existirían. Mientras tanto, hay otro grupo de jugadores del Chivas que están representando al país en las selecciones nacionales de categorías inferiores. Cristo Navarrete, Carlos Hernández, Joan Orozco, Samir Inda, Santiago Sandoval y Hugo Camberos forman parte del grupo sub-20 que disputará la Areva Nations Cup de 2026, mientras que Diego Ochoa, Francisco Méndez, Juan Pablo Uribe, Gael García y Diego Covarrubias están trabajando con la selección sub-23 pensando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026, que se celebrarán en julio. Es una señal clara de que el Chivas sigue produciendo talento a buen ritmo, que la cantera está viva y que el futuro del club tiene muy buena pinta. Yo creo que esta pretemporada, con tantos jugadores jóvenes teniendo la oportunidad de entrenar con el primer equipo, puede ser el trampolín que varios de ellos necesitan para dar el salto definitivo. Y sería maravilloso ver que la Apertura 2026 sirva también para consolidar a 2 o 3 promesas del Tapatío como piezas reales del primer equipo rojiblanco.